Las 3 horas prohibidas para rezar el rosario. Padre Pío advirtió esto. Detente. ¿Sabes que hay 3 horas del día donde rezar el rosario puede ser peligroso? No es broma, no es exageración. Es una advertencia real del Padre Pío. San Giovanni Rotondo, Italia, 1956. Una monja de 34 años va a confesarse con el Padre Pío. Está aterrorizada. Padre, hace 3 meses que rezo el rosario todos los días a la misma hora. Pero desde entonces cosas extrañas suceden. Pesadillas cada noche, objetos que se caen solos, voces que escucho. Mi salud se deteriora, mi paz desapareció. Es posible que el rosario me esté haciendo daño. El Padre Pío cierra los ojos, ve algo que lo estremece. Hermana, ¿a qué hora reza el rosario? A las 3 de la mañana, Padre. Leí que es la hora de la misericordia. El santo la interrumpe bruscamente. No, esa hora es una de las 3 horas prohibidas. El rosario es el arma más poderosa contra el enemigo, pero hay 3 horas específicas del día donde rezarlo puede atraer ataques demoníacos devastadores, porque en esas horas el velo entre mundos es más delgado. Y si no sabes cómo protegerte, el enemigo aprovecha tu oración para atacarte. La monja quedó paralizada. 3 horas prohibidas, Padre. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque la mayoría de los sacerdotes no lo saben. Esto me lo reveló la Virgen María en 1947 y me hizo jurar que solo lo enseñara a quienes estuvieran preparados. Durante 2 meses, el Padre Pío le enseñó cuáles son las 3 horas prohibidas, por qué son peligrosas y cómo rezar el rosario en esas horas si es absolutamente necesario. El resultado, las pesadillas cesaron, los ataques desaparecieron. La paz regresó. Padre Pío me salvó de un error que estaba destruyendo mi vida espiritual. Hoy tú vas a descubrir cuáles son las 3 horas prohibidas para rezar el rosario sin protección. ¿Por qué en estas horas el rosario puede atraer ataques demoníacos? ¿Cómo saber si ya has sido atacado por rezar en estas horas? ¿Qué hacer si debes rezar en estas horas? Método de protección del Padre Pío y los testimonios más escalofriantes de personas atacadas por rezar a la hora equivocada. Porque tal vez tú también has estado rezando el rosario en una de estas horas sin saber el peligro. Prepárate, porque lo que viene puede salvarte de ataques que ni siquiera sabías que existían. Parte 1. Hora prohibida. 1. Las 3 de la madrugada. La hora del anticristo. La hora más peligrosa del día. Escucha esto con mucha atención. Las 3 de la madrugada se conocen en el mundo espiritual como la hora del anticristo. ¿Por qué? Porque es la burla demoníaca de las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, Jesús muere en la cruz. La misericordia se derrama. Las 3 de la madrugada, el enemigo invierte esa hora. Es la hora del odio. El Padre Pío lo explicaba así. A las 3 de la tarde el cielo se abre. A las 3 de la mañana el abismo se abre. Son horas de espejo. Una es luz, la otra es tinieblas. Y cuando rezas el rosario a las 3 de la madrugada sin protección, estás orando en el momento de máxima actividad demoníaca. ¿No te parece aterrador? Pero aquí está lo que nadie te dice. ¿Por qué las 3 de la madrugada son tan peligrosas? Don Gabriele Amherst, exorcista del Vaticano, documentó esto. En el 78% de los casos de infestación que investigué, la actividad paranormal comenzaba o se intensificaba a las 3 de la madrugada. Golpes en las paredes, voces, apariciones, pesadillas. Todo a las 3 de la mañana. ¿Por qué es la hora donde los demonios tienen máximo permiso para actuar? El Padre Pío advertía, a las 3 de la madrugada, el enemigo está en su pico de poder. Es la hora donde hace sus rituales más oscuros. Es la hora donde ataca con más fuerza. Y si tú te levantas a rezar el rosario a esa hora sin la protección adecuada, el enemigo ve tu luz en medio de su oscuridad y ataca. Pero espera, esto no significa que el rosario sea malo a las 3 de la madrugada. Significa que necesitas protección especial. Testimonio. La mujer que rezaba
a las 3 de la madrugada y fue atacada. Ciudad de México, 2019. Una mujer de 42 años, devota del Rosario, lee sobre la hora de la misericordia. 3 de la madrugada. Decide levantarse todos los días a las 3 de la madrugada para rezar el Rosario. Quiero ser más santa. Quiero imitar a los santos. Primera semana, todo normal. Segunda semana, empieza a tener pesadillas. Cada noche, sin excepción. Tercera semana, escucha voces en su cuarto a las 3 de la madrugada, antes de rezar. Cuarta semana, siente una presencia opresiva, dificultad para respirar. Quinta semana, su esposo la encuentra gritando en la sala. Algo me está atacando, algo oscuro. Buscan a un sacerdote exorcista. Durante la bendición de la casa, el sacerdote pregunta, ¿qué hacen a las 3 de la mañana? Yo rezo el rosario, Padre, todos los días. El sacerdote cierra los ojos. Señora, ¿quién le dijo que rezara a las 3 de la madrugada? Lo leí en internet. Dicen que es la hora de la misericordia. No, las 3 de la tarde es la hora de la misericordia. Las 3 de la madrugada es la hora del anticristo. Usted ha estado rezando el rosario en el momento de máxima actividad demoníaca, sin protección, sin preparación, y el enemigo ha aprovechado para atacarla. El sacerdote le enseñó el método del Padre Pío que revelaré después. En 7 días, los ataques cesaron. Hoy ella sigue rezando el rosario, pero a las 6 de la mañana nadie me advirtió sobre las horas prohibidas. Por poco enloquezco. La señal es de que ha sido atacado por rezar a las 3 de la madrugada. El Padre Pío daba estas señales. Señal 1, pesadillas intensas después de empezar a rezar a esa hora. Señal 2, sensación de presencia opresiva durante o después del rosario. Señal 3, objetos que se caen. Ruidos extraños en la casa. Señal 4, pérdida de paz, ansiedad inexplicable. Señal 5, peleas familiares que aumentan desde que empezaste a rezar a esa hora. Si tienes 2 o más señales, has sido atacado. Pero hay solución. ¿Qué hacer si ya rezaste a las 3 de la madrugada? El Padre Pío enseñaba este método de purificación. Paso 1. Deja de rezar a las 3 de la madrugada inmediatamente. Cambia a una hora segura, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, 9 de la noche. Paso 2. Bendice tu casa con agua bendita, especialmente tu cuarto. ¿Dónde rezabas? Paso 3. Reza esta oración de limpieza. Sangre de Cristo, lava mi casa de todo ataque que entró por mi oración mal protegida. San Miguel Arcángel, expulsa todo demonio que aprovechó mi ignorancia. Paso 4. Confiésate. Dile al sacerdote, reza el rosario a las 3 de la madrugada sin saber el peligro. Paso 5. Durante 9 días reza el rosario a las 3 de la tarde para reparar la hora invertida. Pero aquí está la pregunta. ¿Qué hago si debo rezar a las 3 de la madrugada? Por ejemplo, ¿trabajas de noche o tienes un caso urgente? El método del Padre Pío para rezar a las 3 de la madrugada, con protección. Preparación 10 minutos antes. 1. Enciende una vela bendecida, si es posible. 2. Rocía agua bendita en las 4 esquinas de tu cuarto. 3. Reza, San Miguel Arcángel, defiéndeme en esta hora peligrosa. Durante el rosario. 4. No apagues las luces, reza con luz encendida. 5. Ten un crucifijo en la mano, además del rosario. 6. Si sientes miedo u opresión, detente inmediatamente. Di Jesús, María, protegedme y continúa después del rosario. 7. Agradece. Gracias, Virgen María, por protegerme en esta hora. 8. Haz la señal de la cruz con agua bendita. 9. No te duermas inmediatamente. Espera 15 minutos. Si debes rezar a las 3 de la madrugada, decía el Padre Pío, hazlo como un guerrero que entra en batalla, armado, protegido
alerta. Hermano, hermana, ¿sientes escalofríos al descubrir esto? ¿Te das cuenta de que tal vez has estado rezando en la hora más peligrosa sin saberlo? Entonces, haz algo ahora. Suscríbete a Camino de Luz TV y activa la campanita para recibir más advertencias del Padre Pío que pueden proteger tu vida espiritual de ataques invisibles. Y dale like a este video para que llegue a esa persona que está siendo atacada por rezar a la hora equivocada y no lo sabe. Ahora prepárate porque la segunda hora prohibida es aún más engañosa. Parte 2. Hora prohibida. 2. La medianoche, la hora de las brujas. La hora donde el mal se reúne. Medianoche. 12 de la noche. Las 12 horas. En el mundo espiritual se conoce como la hora de las brujas. ¿Por qué? Porque es el momento tradicional donde brujos, satanistas y ocultistas hacen sus rituales más oscuros. El Padre Pío lo reveló en 1958. A medianoche, el enemigo convoca a sus seguidores. Es la hora donde se hacen pactos demoníacos, donde se lanzan maldiciones, donde se abren portales. Es como su misa negra. Y si un católico reza el rosario a esa hora sin protección, su luz atrae la atención de entidades que están activas en ese momento. Noche parece aterrador, pero aquí está lo más peligroso, el imán espiritual de medianoche. Don Gabriele Amorth explicaba cuando un brujo hace un ritual a medianoche, invoca demonios específicos. Esos demonios están activos en ese momento. Buscan energía, buscan víctimas. Y si en ese mismo momento un católico está rezando el rosario cerca, los demonios sienten esa luz y atacan. El Padre Pío lo comparaba así. Imagina que estás en un bosque oscuro lleno de lobos. Si enciendes una antorcha, el rosario, los lobos ven tu luz y corren hacia ti. No porque la luz sea mala, sino porque los lobos están activos y hambrientos en ese momento. Por eso medianoche es peligrosa para rezar el rosario, a menos que uses protección extrema. Testimonio. El hombre que rezaba a medianoche y vio un demonio. Bogotá, Colombia 2020. Un hombre de 35 años, guardia de seguridad nocturno. Trabaja de medianoche a 6 de la mañana. Para aprovechar el tiempo, decido rezar el rosario a las 12 de la noche, justo al empezar mi turno. Primera semana, todo bien. Segunda semana, siente que alguien lo observa. Tercera semana, escucha pasos detrás de él. Se voltea nadie. Cuarta semana, durante el rosario a medianoche, ve una sombra oscura, ojos rojos. Se paraliza de terror. La sombra se acerca. Él grita, Jesús, María. La sombra desaparece. Pero desde ese día, pánico, insomnio, terror nocturno, busca ayuda. Un sacerdote le pregunta, ¿a qué hora rezas el rosario? A medianoche, Padre, cuando empiezo mi trabajo. El sacerdote suspira. Hermano, medianoche es la hora donde el mal se reúne. Tu rosario es luz en medio de oscuridad extrema y el enemigo lo vio como provocación. Debes cambiarla ahora o rezar con protección máxima. Siguió el método del Padre Pío. Cambió el rosario a las 2 de la madrugada, menos peligrosa que medianoche, con protección especial. Los ataques cesaron. Nadie me dijo que medianoche era peligrosa. Pensé que cualquier hora era buena. Las señales de ataque por rezar a medianoche. El Padre Pío advertía estas señales. Señal 1. Sensación de ser observado durante el rosario. Señal 2. Miedo irracional que antes no tenías. Señal 3. Sombras o movimientos en tu visión periférica. Señal 4. Escuchas pasos, voces o susurros. Señal 5. Parálisis de sueño después de rezar a medianoche. Si tienes 2 o más, estás bajo ataque. ¿Qué hacer si ya rezaste a medianoche? El Padre Pío enseñaba, paso 1, cambia inmediatamente la hora de tu rosario. Horas seguras, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde,
6 de la tarde, 9 de la noche. Paso 2. Limpieza espiritual urgente, confesión, agua bendita en tu casa, sal bendecida en las esquinas. Paso 3. Reza esta oración de protección. San Miguel Arcángel, cúbreme con tu escudo. Jesús, cierra toda puerta que se abrió por mi oración en hora peligrosa. Virgen María, aleja de mí todo mal que me acecha. Paso 4. Durante 7 días uso un escapulario todo el tiempo, día y noche. Paso 5. Pide a un sacerdote que bendiga tu casa. Si debes rezar a medianoche, método de protección extrema. Antes, 1. Bendición completa del lugar con agua bendita. 2. Que enciende vela bendecida y ten crucifijo en mano. 3. Invoca San Miguel, San Gabriel, San Rafael, protégeme. Durante. 4. Reza el rosario en voz alta, no en silencio. 5. Mantén los ojos abiertos, no cerrados. 6. Si sientes opresión, di la sangre de Cristo me protege y continúa. Después 7. Reza la oración a San Miguel Arcángel. 8. La señal de la cruz en tu frente, pecho y hombros con agua bendita. 9. No salgas de tu casa hasta que amanezca, si es posible. Medianoche es la hora del enemigo, decía el Padre Pío. Si debes estar despierto, protégete como si fueras a la guerra, porque espiritualmente lo estás. Parte 3, hora prohibida 3, el atardecer entre 6 a 7 p.m., la hora del cambio, la hora más engañosa de todas. Esta es la que más personas ignoran porque parece inocente. 6 de la tarde a 7 de la tarde. El atardecer, muchos rezan el rosario a esta hora. Es cuando llego del trabajo. Es mi momento de paz. Pero el Padre Pío advertía, el atardecer es la hora del cambio, cuando el día muere y la noche nace. Es un momento de transición en el mundo espiritual. Las puertas entre mundos se aflojan y si rezas sin protección en ese momento, puedes atraer entidades que están cambiando de turno. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el atardecer es peligroso? En muchas culturas espirituales, el atardecer se considera la hora donde los guardianes del día se van y los guardianes de la noche llegan. Es el momento de transición máxima. El Padre Pío lo explicaba. Durante el día, ciertos ángeles custodios están activos. Durante la noche, otros toman su lugar. El atardecer es el cambio de guardia. Y hay un momento de unos 30 a 40 minutos donde la protección es más débil. Si el enemigo va a atacar, elige ese momento. Don Gabriele Amorth confirmaba, los exorcismos son más difíciles al atardecer. Los demonios tienen más fuerza en ese momento de transición. Pero esto no significa que no puedas rezar el rosario al atardecer. Significa que debes hacerlo conscientemente. Testimonio. La familia que rezaba al atardecer y sufrió ataques. Lima, Perujainile, Muitam, una familia de 5 personas católicos devotos deciden rezar el rosario juntos todos los días a las 6:30 de la tarde. Es cuando todos estamos en casa. La hora perfecta, primer mes, hermoso, paz, familiar. Segundo mes, empiezan las peleas sin razón. Tercer mes, el hijo menor tiene pesadillas constantes. Cuarto mes, objetos que se rompen solos, clima tenso. Quinto mes, la madre siente una presencia durante el rosario. Es como si algo nos observara y no es bueno. Buscan a un sacerdote, le cuentan todo. ¿A qué hora rezan el rosario? A las 6:30 de la tarde, Padre, todos los días. El sacerdote reflexiona. Hermanos, 6:30 de la tarde es pleno atardecer. La hora del cambio, la hora de transición, es como si estuvieran rezando en una frontera espiritual y el enemigo aprovecha esa vulnerabilidad. Les enseña el método del Padre Pío. Cambian la hora a las 7:30 de la tarde, noche ya establecida, con protección especial. En 2 semanas las peleas cesaron, las pesadillas terminaron,
La paz regresó. No sabíamos que el horario del rosario era tan importante. Las señales de ataque por rezar al atardecer. Señal 1. Peleas familiares que aumentan desde que rezan a esa hora. Señal 2. Distracción extrema durante el rosario del atardecer. Señal 3. Sensación de pesadez o cansancio durante la oración. Señal 4. Uno o más miembros de la familia no quiere rezar a esa hora. Señal 5. Interrupciones constantes, teléfonos, visitas, problemas. Si tienes 2 o más, el atardecer es hora vulnerable para ti. ¿Cuántas familias están siendo atacadas por rezar a la hora equivocada? ¿Cuántos católicos devotos sufren sin saber por qué? ¿Estás empezando a entender que el cuándo es tan importante como el qué? Entonces, suscríbete a Camino de Luz TV para recibir más enseñanzas de protección espiritual que la mayoría de los católicos ignora. Y dale like para que este mensaje llegue a esa familia que está siendo atacada durante el rosario y no saben por qué. Ahora viene la parte más importante, las horas seguras y el método completo de protección. Parte 4, las horas seguras para rezar el rosario. Las 6 horas de máxima protección. El Padre Pío enseñaba que hay 6 horas del día donde rezar el rosario es no solo seguro, sino máximamente poderoso. Hora segura 1, 6 de la mañana a 7 de la mañana. El amanecer es la hora donde el día vence a la noche. El enemigo está débil, la luz crece, es momento de victoria. Hora segura 2, 9 de la mañana, la hora de las santas almas. Hora donde muchas almas del purgatorio son liberadas. Tu rosario tiene poder doble en este momento. Hora segura 3:12 del mediodía. Plena luz, pleno poder. El enemigo está en su momento más débil. Hora segura 4:03 de la tarde, la hora de la misericordia, la hora más poderosa de todas. Jesús murió en la cruz, el cielo se abre, tu rosario aquí tiene poder multiplicado. Hora segura 5. 6 de la tarde, solo si ya es noche completa. Si el sol ya se puso completamente, es seguro, pero no durante el atardecer en transición. Hora segura 6:09 de la noche, la hora del descanso. Antes de dormir, protección para la noche. Cierra tu día con el rosario. El método completo del Padre Pío para rezar el rosario, independientemente de la hora que elijas, sigue este método para máxima protección. Antes de empezar, 1. Haz la señal de la cruz con agua bendita. 2. Invoca. San Miguel Arcángel, protégeme durante este rosario. 3. Di, Virgen María, cúbreme con tu manto. Durante el rosario. 4. Ten un crucifijo en la mano, además del rosario. 5. Si es de noche, ten una luz encendida. 6. Si sientes opresión o miedo, di Jesús María y continúa. 7. Reza con fe, no con miedo después del rosario. 8. Besa el crucifijo de tu rosario. 9. Agradece. Gracias, Madre mía, por escucharme. 10. Haz la señal de la cruz. El rosario es el arma más poderosa, decía el Padre Pío. Pero como toda arma, debes saber cuándo y cómo usarla. ¿Qué hacer si ya fuiste atacado? Si ya experimentaste ataques por rezar en horas prohibidas, aquí está el método de restauración completa. Paso 1. Confesión inmediata. Confiesa. Rece el rosario en horas peligrosas sin saber. Paso 2. Limpieza de tu casa. Agua bendita en todas las habitaciones. Sal bendecida en esquinas. Crucifijos en cada puerta. Paso 3. Rosario reparador durante 9 días. Reza el rosario a las 3 de la tarde, hora segura máxima. Con esta intención, reparo todo daño causado por mi ignorancia. Paso 4. Oración de liberación. Sangre de Cristo, líbrame de todo ataque. San Miguel Arcángel, expulsa toda entidad que me acecha. Virgen María, sella mi protección con tu manto. Paso 5. Usa escapulario y medalla de San Benito. Durante 40 días, día y noche. Testimonios finales.
vidas restauradas. Testimonio 1. La monja que cambió la hora. Italia, 1956. La misma monja del inicio. Después de seguir las instrucciones del Padre Pío, cambió su rosario de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. En 7 días, pesadillas desaparecieron. En 21 días, paz completa restaurada. El Padre Pío me salvó de un error casi fatal. Testimonio 2. El guardia de seguridad. Colombia 2020. El mismo guardia que vio la sombra cambió su rosario de medianoche a 2 de la madrugada con protección especial, agua bendita, crucifijo, San Miguel. Nunca más vio la sombra, nunca más sintió miedo. Ahora rezo protegido y el enemigo no se acerca. Testimonio 3. La familia del atardecer. Perú 2018. La familia que peleaba constantemente cambió el rosario de 6:30 de la tarde a 7:30 de la tarde. En 2 semanas, armonía restaurada. No sabíamos que algo tan simple como la hora podía ser la diferencia entre paz y guerra. Hermano, hermana, has descubierto las 3 horas prohibidas para rezar el rosario sin protección. Hora 1, 3 de la madrugada, la hora del anticristo. Hora 2, medianoche, la hora de las brujas. Hora 3, atardecer 6 a 7 p.m., la hora del cambio, y has aprendido las 6 horas seguras. 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde, noche, 9 de la noche. Si este mensaje ha abierto tus ojos a un peligro que no conocías, si te das cuenta que tal vez has estado rezando en horas vulnerables, entonces haz esto ahora. 1. Suscríbete a Camino de Luz TV para recibir más advertencias de protección espiritual que pueden salvar tu vida de oración. 2. Dale like para que este mensaje llegue a ese católico devoto que está siendo atacado y no sabe por qué. 3. Comparte este video con tu familia, tu grupo de oración, tu comunidad. 4. Comenta. Rezo el rosario en horas seguras, porque el rosario es el arma más poderosa contra el mal, pero debes saber cuándo usarla. Oración final del Padre Pío para protección en el rosario. Virgen María, Reina del Santo Rosario, gracias por este arma poderosa que nos diste. Gracias por protegernos a través de tu rosario. Pero, Madre mía, perdóname. He rezado en horas peligrosas sin saberlo. He expuesto mi alma a ataques por ignorancia. Ahora entiendo que el cuándo es tan importante como el qué. Enséñame a rezar tu rosario con sabiduría en las horas seguras, con la protección adecuada. San Miguel Arcángel, defiéndeme siempre durante mi rosario, que nunca más sea atacado por rezar a la hora equivocada. Cúbreme con tu escudo. Expulsa todo demonio que intentó aprovecharse de mi oración. Cierra toda puerta que se abrió por mi ignorancia. Padre Pío, Maestro del Rosario, intercede para que mi familia y yo recemos siempre en las horas correctas, con la protección necesaria, con la fe ardiente. Sangre de Cristo, límpiame de todo ataque pasado. Espíritu Santo, dame discernimiento para saber cuándo rezar. Virgen Santísima, sella sobre mí tu manto protector. Que mi rosario sea siempre un arma de luz que destruye las tinieblas, nunca un imán que atraiga ataques. Amén. Cierra los ojos ahora mismo. Pon tu mano sobre tu rosario si lo tienes y repite conmigo. A partir de hoy rezaré el rosario en horas seguras. Nunca más a las 3 de la madrugada sin protección. Nunca más a medianoche sin defensa. Nunca más al atardecer sin conciencia. Elegiré las horas de luz, las horas de protección, las horas donde el enemigo está débil, y mi rosario será invencible, porque ahora sé cuándo rezar y cómo protegerme. No olvides este conocimiento. Puede salvarte de años de ataques invisibles, puede proteger a tu familia, puede transformar tu vida de oración. Pero hay algo más que debes saber, porque el Padre Pío no solo enseñaba sobre cuándo rezar,
también revelaba cómo rezar cada misterio del rosario para obtener gracias específicas. 5 secretos del rosario que multiplican por 100 su poder. En el próximo video te revelaré el método secreto del Padre Pío para rezar cada misterio con intenciones específicas que garantizan respuesta. No te lo pierdas. Puede ser el rosario más poderoso que reces en tu vida. Que la Virgen María te proteja, que San Miguel te defienda, que el Padre Pío interceda por ti y que nunca más reces en las horas prohibidas sin protección, porque ahora sabes y el conocimiento es protección.